Vamos a empezar con la materia de física y vamos a dar una breve introducción a lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Pero primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es algo que puede ser medido. Por ejemplo, podemos medir la temperatura, la masa, la velocidad, la fuerza, etc. Y dentro de las magnitudes encontramos dos tipos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que pueden ser representadas en su totalidad simplemente con un número y una unidad de medida. El número nos va a decir la cantidad y la unidad nos va a decir qué cosa estamos midiendo. Aquí en este caso estamos midiendo kilogramos, ¿cuántos? 10. También podríamos medir temperatura, digamos 10 grados Celsius, y simplemente basta esto para representarla en su totalidad. Una magnitud que es un número y la unidad de medida, o sea 10 grados Celsius. Y ya está. Igual pasa con las longitudes, podemos medir 5 metros y ya está. Tenemos aquí una cantidad, una magnitud y la unidad de medida, 5 metros. Pero en muchos casos las magnitudes escalares no nos dan suficiente información sobre lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la fuerza aplicada a un objeto, digamos que le estamos aplicando 10 newtons a este objeto, ya saben que los newtons miden fuerza, pero entonces ¿hacia dónde lo estamos aplicando? ¿Lo aplicamos hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba? ¿Hacia dónde? Simplemente nos están dando 10 newtons, pero no sabemos hacia dónde aplicarlo. Entonces ahí entran las magnitudes vectoriales, que además de la magnitud de la unidad de medida, necesitan una dirección y un sentido. Y por eso las magnitudes vectoriales son representadas por vectores. Por ejemplo, los 10 newtons a esta caja lo pudimos haber aplicado de esta manera, entonces nos quedaría aplicado hacia acá. Entonces este vector que representa la magnitud vectorial, que son 10 newtons, tiene como magnitud, obviamente 10 newtons, ¿no? Que viene de aquí hasta acá. Tiene como dirección los grados. ¿Cuántos grados forma con la horizontal? Cuando digo horizontal me refiero al plano cartesiano. Así. Está aquí, está formando algo así. Y aquí forma 30 grados. Esa sería la dirección. Y el sentido simplemente es la cabeza de aquí, la cabeza de la flecha, porque bien podría tener sentido inverso, que es venir hacia abajo. Ejemplos de magnitudes vectoriales, como ya dijimos, la fuerza necesita una magnitud, una unidad de medida, una dirección y un sentido, ¿ok? Entonces aquí tenemos fuerza 30 newtons a 40 grados. Otro ejemplo de magnitud vectorial sería el peso. Ojo, es muy importante no confundir el peso con la masa. La masa se mide en kilogramos y el peso no se mide en kilogramos, se mide en newtons. ¿Por qué? Porque el peso se define como, vamos a ponerle peso, es igual a la masa de un objeto multiplicada por la gravedad. En este caso sería la gravedad de la Tierra. Si yo tengo este objeto que tiene una masa de 10 kilogramos, ¿cuál sería su peso? Bueno, bastaría con multiplicar esa masa por la gravedad de la Tierra, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y me va a dar un resultado de que esa masa tiene un peso de 98.1 newtons. Así que es importante no confundir el peso con la masa. La masa se mide en kilogramos y representa la cantidad de materia que posee un cuerpo. El peso es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y algo muy importante, el peso siempre va dirigido hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre atrae las cosas hacia abajo. Por lo tanto, el peso siempre irá hacia abajo. Otro ejemplo que suele causar confusión es la rapidez y la velocidad, que son cosas distintas. Mientras que la rapidez es una cantidad escalar, la velocidad es una cantidad vectorial. Por ejemplo, aquí yo tengo 5 metros sobre segundo y eso está bien para la rapidez, con eso represento la rapidez. Pero para la velocidad necesito una dirección y un sentido. Entonces la velocidad sería 5 metros sobre segundo y agregamos una dirección y un sentido también. Pero ¿por qué es distinto? ¿Cuál es la diferencia? A ver, si yo quiero ir del punto A al punto B, estamos de acuerdo que puedo hacer miles de recorridos, ¿no? Puedo seguir miles, infinitos caminos. Me puedo ir por acá arriba, puedo darle por abajo, puedo irme así, dar vuelta, ir por donde quiera, o puedo irme directamente así. Estos caminos se les llama trayectoria y obviamente cada trayectoria tiene diferentes distancias, ¿no?
Cada camino representa una trayectoria diferente y cada camino me tomó cierto tiempo recorrerlo, ¿no? Bien, como les decía, digamos que yo me hago 10 segundos en recorrer el camino de aquí abajo y este camino mide 30 metros. Entonces, la rapidez, ¿cuál será? La rapidez se define como la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. O sea, distancia entre tiempo. Muchos dicen que también esta es la fórmula de la velocidad. Y sí, es correcto, pero solo en el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, solo en el movimiento en línea recta. En otro tipo de movimiento esto es incorrecto. Porque si calculamos nuestra rapidez aquí en esta trayectoria de acá, entonces vamos a hacerlo. La rapidez es igual. ¿Cuánto mide esta trayectoria? 30 metros. 30 metros. ¿Cuánto tiempo me tomó recorrerlo? 10 segundos. Entonces, ¿cuál será mi rapidez? La rapidez va a ser igual a 30 entre 10. O sea, 3 metros sobre segundo. Esa es mi rapidez. Pero si yo quiero calcular la velocidad, necesito no la trayectoria ni la distancia. Necesito el desplazamiento. ¿Y cuál es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento va a ser la distancia más corta entre el punto A y el punto B. ¿Y cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una línea recta. Entonces el desplazamiento siempre va a ser una línea recta que conecta un punto con otro. Y digamos que esta línea recta mide 10 metros. Entonces si yo quiero calcular mi velocidad, va a ser igual al desplazamiento, que es una cantidad vectorial y por eso la magnitud también es vectorial. ¿Pero por qué es vectorial? Bueno, porque tiene una dirección. Al ser una línea recta, el desplazamiento puede estar así o así, así y tener una dirección, grados. Continuamos acá. Velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Ahora hagamos esto. ¿Cuál es mi desplazamiento de A a B? 10 metros. Vamos a hacerlo acá arriba. 10 metros. ¿Y cuánto me tardé en recorrer esto? Bueno, ya habíamos dicho que 10 segundos, ¿no? 10 segundos me tardé en llegar del punto A al punto B. Aunque mi trayectoria fue esta de acá, mi desplazamiento fue este. Entonces sería 10 segundos. ¿Y cuál será mi velocidad? Entonces mi velocidad va a ser de 1 metro sobre segundo. Vean que es diferente. La velocidad me está dando 1 metro sobre segundo y la rapidez me está dando 3 metros sobre segundo. Es por eso que la rapidez es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Porque ya habíamos dicho que la distancia, digamos 10 metros, simplemente se puede representar así, no hay más. Pero el desplazamiento no se puede expresar simplemente con una magnitud y una unidad. 10 metros necesita una dirección. Digamos que tenemos aquí norte, sur, este y oeste. Tenemos un desplazamiento 10 metros, pero ¿hacia dónde me desplacé? Norte, sur, este u oeste. Bueno, podría ser 10 metros este o 10 metros a 0 grados. Y aquí viene un ejemplo típico del examen. Si yo corro en una pista circular y parto de aquí del inicio y la recorro toda esta pista circular y vuelvo a llegar al mismo lugar y eso lo hago en 10 segundos, entonces, ¿cuál es mi velocidad y cuál es mi rapidez? Ok, la rapidez simplemente es la distancia que recorrí entre el tiempo que lo hice. Entonces, mi rapidez sería de 100 metros entre 10 segundos. O sea que mi rapidez sería de 10 metros sobre segundo. O sea que yo avanzo 10 metros por cada segundo que pasa. Esa sería mi rapidez. Pero ahora, ¿cuál sería mi velocidad? Ojo aquí, ya habíamos dicho que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. ¿Y cuál es el desplazamiento? El del punto A hacia el punto B donde llegué, la distancia más corta, la línea recta. Entonces, ¿en qué punto estaba yo? Aquí, en el punto de inicio. Recorrí la pista y ¿en qué punto llegué? Al mismo punto. ¿Cuánto me desplacé? No me desplacé nada. Empecé en el mismo punto y regresé al mismo punto. Entonces mi desplazamiento fue de 0. 0. ¿Y cuánto fue mi tiempo? De 10 segundos. Entonces, ¿cuál será mi velocidad? De 0. 0 metros sobre segundo. No hay velocidad. Y es importante que aprendan a diferenciar esto. Mientras que mi rapidez es de 10 metros sobre segundo porque recorrí una distancia entre un tiempo. Pero para la velocidad necesito el desplazamiento.
¿Y cuánto me desplacé? Empecé en el mismo lugar, regresé al mismo lugar, no me desplacé nada, entonces va a ser de 0 metros sobre segundo. Normalmente en el movimiento rectilíneo uniforme, o sea en el movimiento en línea recta, no se distingue entre velocidad y rapidez. ¿Por qué? Porque el movimiento siempre es en línea recta. Bueno, sí se distingue, pero en los ejercicios que te están dejando en el examen no los distinguen, los usan indiscriminadamente. Te pueden decir que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y sí, es correcto, eso es correcto para el movimiento rectilíneo uniforme, en línea recta. Y nosotros en los videos posteriores así lo vamos a estar trabajando, porque estaremos trabajando con movimientos en línea recta. Pero si el movimiento ya no es en línea recta, si es un movimiento variado, que empiezas en este punto y vas a llegar a este punto y te vas así, eso ya es muy distinto. Ya aquí ya no puedes decir que la velocidad es la distancia entre el tiempo, porque entonces sería toda esta distancia entre el tiempo recorrido, pero no. Tiene que ser el desplazamiento, la línea más corta entre el tiempo empleado para realizarlo. Sé que muchos de ustedes notarán que este tema ya lo habíamos tocado y sí, no lo hago porque el otro video esté mal. La información que yo di en el otro video es correcta. Solo que no me gustó tanto porque se escuchaba mucho ruido de fondo, aún no tenía micrófono. Además de que no edité el video, así que me pausaba cada 10 segundos. Además de que es el primer video de la materia de física, tiene que ser un video muy cool, no tiene que ser feo. Pero toda la información del video estaba correcta, no piensen que lo borré porque estaba mal. Este video ya se hizo más largo de lo que esperaba, pero vale la pena dominar estos conceptos que son clave. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.